Ok, bienvenidos a la sesión del día de hoy, estimados estudiantes del módulo 16. Gracias por acompañarme. Ashley, sí, Hannah. Bueno, bienvenidos. Y a los que vayan a ver esta grabación posteriormente o se unan a esta sesión, también bienvenidos. Bueno, estamos en la sesión 4 del módulo 16. Corresponde a la semana 2. Soy el asesor José Luis Cano Velasco y les doy la más cordial bienvenida. Okay. Cualquier situación con el audio o el video, por favor háganmelo saber por medio del chat o abran micrófono para poder escuchar y hacer las correcciones convenientes. Bueno, pues vamos a presentar. Estos son los puntos que voy a desarrollar durante esta sesión. Y recuerden que el propósito de la sesión es reforzar la comprensión de las etapas del ciclo celular, su importancia en los organismos, relacionando el origen del cáncer y el control del ciclo celular, así como avances en la manipulación genética y sus implicaciones biológicas, éticas y sociales. Esto correspondiendo a los temas de la unidad 2, que en este caso estamos estudiando la reproducción celular y la bioética, ¿ok? Y bueno, pues el día de ayer, martes, estuvimos hablando acerca de las etapas del ciclo celular, conceptos clave como son interfase, fase M, mitosis, profase, anafase, citocinesis, fase G0. Todos estos conceptos pues ya ustedes deben de estar familiarizados con ellos y comprender que son parte de las etapas del ciclo celular y que las células y todos los seres vivos llevan a cabo este proceso, que es la formación de dos células a partir de una, ¿ok? Y les dejé por ahí un recurso que vieran, era un video, para que reforzaran estos conceptos, este tema del ciclo celular. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o comentario al respecto? ¿Tienen claro qué es el ciclo celular y cuál es su importancia? Ok, Jared dice que no. Ok, Ángel y Hanna. Ok, todo claro, dicen. Perfecto. Bueno, si yo les hago una pregunta, quisiera saber que me digan en qué fase del ciclo celular la célula alinea sus cromosomas en el uso, en la formación del uso cromático. ¿Quién me puede decir? Ok, es una pregunta solamente para saber si ya tienen claro los conceptos. Por aquí pueden escribirme o pueden abrir micrófono, ¿sale? Para que podamos tener esa información, ¿ok? Bueno, no se abalancen, ¿sale? Bueno, por ahí dicen que ninguna duda, pero ahora quiero una respuesta. ¿En qué fase del ciclo celular los cromosomas se alinean, ¿sí? Y se preparan para la división. Ok, bueno, pues es una pregunta que es conceptual, es un poquito puntual, pero solamente para que ustedes movilicen sus conocimientos sobre el tema, ¿sale? Si no tienen claro la respuesta, entonces, ojo, ese es como un semáforo. Hay que revisar los apuntes, los conceptos y reforzarlo, ¿ok? Por aquí dicen que es durante la metafase. Jared dice durante la mitosis o meiosis. Bueno, eso es una respuesta muy general. Por aquí la metafase. Ok, por ahí se están acercando.
Ok, bueno, como ven, no se trata de atinarle, sino de estar seguro y responder es en tal etapa, ocurre esto, los cromosomas se alinean en esta estructura y es fundamental para que ocurra este proceso. Entonces, es importante conocer el tema y poderlo explicar. ¿Sale? Ahorita vamos a retomar esta pregunta porque va relacionada con lo que vamos a reforzar ahora. ¿Sale? Bueno, siguiendo el orden del programa, ¿tienen dudas o inquietudes respecto a las actividades integradoras y temas? Si no, coméntenlo. Preguntas, dudas sobre los temas o las actividades antes de pasar a lo siguiente. Escríbanos aquí en el chat, ¿sale? Ok, Hannah dice que ninguna. Ashley, todo claro. Ok, ¿tienen claro el propósito y las instrucciones de la actividad integradora 3 y de la actividad integradora 4? ¿O de los temas? Bueno, que los vamos a reforzar, ¿sí? Más o menos sí, dice Jared. Bueno, pues un poquito más puntual tu pregunta o tu comentario para saber si lo tienes claro o qué aspecto hay que aclarar o reforzar. ¿Sale? Bueno, retomando el tema del ciclo celular, que es el tema principal de esta unidad 3, no sin hacer de menos lo que es las implicaciones de la manipulación del ADN, ¿sí? Y el desarrollo de tecnología del ADN recombinante o biotecnología, así como pues su legislación, beneficios, riesgos y el papel de la bioética. ¿Sale? Eso lo vamos a ir viendo a continuación. Pero para reforzar el tema del ciclo celular, vamos a retomar las etapas del ciclo celular. Para ello, bueno, pues se acuerdan que les compartí este recurso y también vamos a utilizar este otro recurso. Vamos a ver qué relación guarda el cáncer con el ciclo celular. En la conclusión de la actividad integradora 3 se les pide que expliquen qué le ocurre al ciclo celular cuando se desarrolla cáncer. Vamos a ver que el cáncer la modifica el ciclo celular afectando sus fases y procesos regulatorios. Bueno, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, vamos a retomar el esquema que vimos y que está en su recurso de educativo digital, donde se nos menciona qué es el ciclo celular. Este esquema pues nos muestra las etapas que componen al ciclo celular, ¿sí? Estas, bueno, ya ustedes las están estudiando, ya comprenden con un poquito más de detalle qué ocurre en cada una de ellas y cuáles son los cambios que va presentando la célula, cuál es el producto final del ciclo celular, ¿vale? Y bueno, pues sabiendo que son fases que la célula lleva a cabo para dividirse y que cada fase tiene un proceso o varios procesos que lo caracterizan y la célula presenta cambios. Tan solo con analizar la fase G1, vamos a ver que la célula, el proceso que la distingue es que metabólicamente tiene mucha actividad. ¿Qué quiere decir? Que su metabolismo está trabajando pues con más actividad que antes. Y eso tiene una relación porque necesita tomar todos los nutrientes del medio para poderlos almacenar, porque más adelante va a necesitar construir nuevos organelos, duplicar su ADN, ¿sí? Y
dividirse y eso requiere de un gasto excesivo, además de la producción de proteínas que van a llevar a cabo los procesos de duplicación de organelos, duplicación del ADN, ¿sí? Las etapas de la mitosis, la citocinesis y todo eso. Además también la célula crece en tamaño, tiene un aumento del tamaño celular porque pues va a requerir más espacio para guardar lo doble de organelos que tiene antes de la división y el ADN que va a copiar y duplicar. Y también la producción de proteínas que van a ayudar a llevar a cabo estos procesos. Y bueno, pues como ven aquí, dice varios organelos incrementan su material membranoso, como el retículo endoplásmico, el aparato de Golgi y los lisosomas. Entonces, ¿de dónde van a sacar el material o la materia prima para producir todos estos organelos? Pues de los nutrientes. Si la célula no tiene nutrientes, no se alimenta bien o no guarda los nutrientes necesarios, no los almacena, no va a llevar a cabo el proceso de ciclo celular. Y eso lo vamos a ver a continuación, ¿no? Las mitocondrias suelen dividirse, así como los cloroplastos en el caso de las plantas. Bueno, las mitocondrias corresponden a las células animales y los cloroplastos a las plantas. Durante la fase G1, las células también diferenciarse de acuerdo con el tejido al que pertenezca. Bueno, aquí la redacción como que no está clara, ¿no? Durante esta fase las células también se diferencian de acuerdo con el tejido al que pertenezca. Es decir, que si son células de animal de músculo, pues se diferencian en células de músculo. Si son células de hígado, pues son células hepatocitas. Si son células de páncreas, pues son células beta, pancreáticas, etcétera, ¿sí? Entonces, eso también es importante. Como ven, pues estos procesos y estas características ocurren solo en una fase y la distinguen de otras. ¿Sale? Por ejemplo, en la fase S solamente ocurre la replicación del ADN en el núcleo celular, por lo cual el número de cromosomas se duplica. Y aquí ya podemos tener características que describir para explicar qué ocurre en la fase S en nuestra historieta y también mencionar qué cambios presenta la célula. La célula pues va a presentar el doble de cromosomas, ¿sí? Y por el proceso de replicación del ADN. Y así podemos analizar todos estos procesos. Ya conociendo esto, ahora vamos a relacionarlo con el cáncer, pero antes de llegar a ese punto, hay que saber que estos procesos o estas etapas ocurren de manera ordenada y controlada, ¿sí? Y cómo se controlan estos procesos y se verifican que la célula esté llevando a cabo un buen proceso de división celular por medio de puntos de control. En estos, en este recurso que están viendo ustedes ahorita, se menciona que hay 1, 2, 3, 4 puntos de control. Uno ubicado casi al finalizar la fase G1 y comenzar la fase S. Y ese punto de control, bueno, pues verifica o revisa que el ADN no tenga daños y que la célula cuente con suficientes recursos. Y esto, pues, es un buen punto de control para que la célula verifique que realmente, bueno, cuenta con los nutrientes, con la energía necesaria para los procesos siguientes que requieren mucho material para crear el ADN, duplicarlo, así como la producción de organelos, de proteínas y energía, porque este proceso es altamente demandante en energía. Entonces, si la célula no tiene los suficientes recursos, este punto de control va a mandar la señal para que la célula
pare su división celular y corrija estos aspectos, y cuando ya esté lista pueda continuar con el ciclo celular. O si de plano no se puede reparar u obtener los nutrientes, entonces la célula no se va a dividir. Entonces, como ven, aquí ya tenemos una regulación del ciclo celular. En este otro recurso también se mencionan los puntos de control del ciclo celular. Este recurso está un poquito más explicado y, bueno, no los quiero meter en tanta terminología técnica, pero lo importante es que ustedes sepan que el ciclo celular está muy regulado por proteínas. Hagan de cuenta que son un conjunto de proteínas que trabajan dando la señal para que pueda continuar a la siguiente fase, porque han verificado que todo está ocurriendo pues sin cambios, sin novedades, todo va transcurriendo normalmente. Y otras proteínas son igual reguladores, pero estos de alguna manera pueden dar la señal de inactivar, pausar a la célula en el proceso de división celular porque han notado alguna anomalía en la fase que corresponde. Entonces, esto describiéndoselos de manera muy sencilla, ¿no? Como si fueran apagador de on y off, prender y apagar, o de seguir o parar, ¿sale? Entonces, la combinación de estos reguladores, que son las sinasas, y bueno, sinasas dependientes de ciclinas, y ciclinas son proteínas que están presentes durante cada una de estas etapas del ciclo celular y que pues de alguna manera pues son los reguladores, ¿no? Para que continúe o se pause la división celular. Son puntos de control. Y aquí, bueno, pues está explicado estos puntos de control. En el punto de control que les estaba mencionando, que se encuentra al finalizar la fase G1, ¿sí? Y casi iniciando la fase M, ¿sí? Se verifica que la célula tenga el tamaño, pues, aumentado, contenga los nutrientes necesarios para garantizar que se va a llevar a cabo las siguientes etapas y que no va a haber falta de nutrientes, así como la presencia de factores de crecimiento. Una célula normal nunca se va a dividir si no tiene la señal para dividirse, y estas son los factores de crecimiento. Y tampoco va a dividirse si presenta daños al ADN, porque una célula con daños al ADN pues es un riesgo para el organismo que lo posee. Entonces, este punto de control verifica estos aspectos. Y si detecta alguna de estas anomalías, lo que hace es que manda la señal para que la célula pare su división celular y entonces corrija las anomalías o de plano se quede en fase de reposo, ¿sí? Este es un punto crucial porque de aquí eh, digamos, se toma la decisión de que si la célula procede a la siguiente etapa, entonces se tiene que dividir sí o sí, ¿sí? Entonces, bueno, ese punto de control verifica que el tamaño sea el suficientemente grande para dividirse y contener todos los organelos duplicados y el ADN, que la célula tenga suficientes reservas de energía y nutrientes disponibles para dividirse y para crear proteínas y organelos y ADN, ¿sale? Además de que cuente con las señales positivas para dividirse. ¿Cuáles son esas señales positivas? Una de ellas son los factores de crecimiento y que el ADN esté íntegro, que no tenga daños, ¿ok? Y bueno, posteriormente tenemos otro punto de control, el punto de control que se encuentra en la etapa de la fase S, ¿sí? En este caso, este punto de control verifica que no
haya errores durante el copiado del ADN. ¿Sí? Entonces, como ven, durante este proceso donde el ADN se está copiando, también hay reguladores que verifican que el ADN se esté copiando sin errores, que no falte una letra o que no se le añada otra letra. Es decir, la copia sea íntegra. ¿Ok? Y posteriormente tenemos el punto de control G2. Una vez que ya pasó la fase S, ya se sintetizó el ADN y llega a la fase G2. Bueno, en esta fase G2, que es la fase de preparación para la fase de mitosis o fase M, se verifica nuevamente que el ADN copiado no tenga daños y que la replicación del ADN haya sido íntegra, ¿sí? Que sea una copia fiel del ADN, ¿sale? Y bueno, pues aquí vemos que esto pues regula directamente estos procesos. Aquí es importante mencionar que si se llegaran a detectar daños en esta etapa, entonces la célula se tendría que detener en el punto de control G2 y para permitir que se realicen las reparaciones. Es decir, si el ADN está dañado, pues existen los mecanismos para corregir esos errores y enmendar el ADN. El ciclo celular se detiene y la célula intenta completar la replicación del ADN o reparar el ADN dañado. Si el daño es irremediable, es decir, pues no se puede corregir, la célula experimenta apoptosis o muerte celular programada. ¿Qué quiere decir? Que la célula en ese punto, pues ya no tiene retorno para quedarse en fase de reposo, sino al tener errores en el ADN, se autodestruye, asegurando que el ADN dañado, no se transmita a las células hijas, y esto es importante para la prevención del cáncer. O sea que de manera natural nuestras células y nuestro organismo tiene mecanismos de control para evitar el cáncer. ¿Ok? Luego tenemos el punto de control del uso. Este punto de control del uso verifica que el acoplamiento del cromosoma al uso en la placa metafásica se lleve a cabo sin errores, ¿no? Este punto de control M también se conoce como punto de control del uso. Aquí la célula examina si todas las cromátidas hermanas están unidas correctamente a los microtúbulos del uso, debido a que la separación de las cromátides hermanas durante la anafase es un paso irreversible. El ciclo no procederá hasta que todos los cromosomas estén firmemente unidos a por lo menos 2 fibras del uso de los polos opuestos a la célula. Entonces, bueno, aquí relacionando la pregunta que les hice hace rato, ¿sí? ¿En qué etapa del ciclo celular los cromosomas se alinean en la placa de metafásica o del uso? Bueno, pues ahí se responde, ¿no? Y el ciclo no procederá hasta que todos los cromosomas estén firmemente unidos a por lo menos 2 fibras del uso de los polos opuestos de la célula. Y bueno, ¿qué ocurre aquí? Bueno, pues las células en realidad no revisan la placa metafásica para confirmar que todos los cromosomas estén ahí, sino que buscan cromosomas rezagados que estén en el lugar equivocado, flotando en el citoplasma, y si un cromosoma está fuera del lugar, la célula detendrá la mitosis, dando tiempo para que el uso capture el cromosoma perdido. Bueno, esto es como un paréntesis para analizar que, pues lo ideal sería que en esta etapa o ese punto de control, pues verificara que todos los cromosomas estén ya acoplados a la placa metafásica. Sin embargo, por alguna razón, en lugar de verificar eso, la célula revisa que en otros lugares no haya cromosomas flotando. Yo siempre pongo este ejemplo, es como si en la primaria, ¿no? Cuando nos
formaban el día lunes para los honores a la bandera, la maestra de nuestro grupo, pues en lugar de pasar lista y verificar que todos los alumnos que llegaron ese día a clases estén en la plaza cívica, anda en el jardín, en los baños, en los patios, en otros lados buscando si no hay alumnos de su grupo por ahí escondidos, en lugar de estar en la plaza cívica pasando lista y llevando un control más eficiente. Esto, bueno, pues como una pregunta y de reflexión que ustedes se van a llevar, ¿creen que esto da pie a que algunas alteraciones genéticas como el síndrome de Down, entre otras, se lleve a cabo por la no separación de los cromosomas y por lo tanto, bueno, pues las células queden anómalas con una carga extra de un cromosoma? Cabe mencionar que el síndrome de Down es una alteración genética a nivel cromosómica en donde el cromosoma 21 no se divide, no se separa y por lo tanto la célula al llevar a cabo el proceso de división, en lugar de tener 23 cromosomas, tiene 24, ¿sí? Y ese cromosoma extra, si se trata de un óvulo y es fecundado por un espermatozoide, entonces da lugar a un individuo con un cariotipo de más, bueno, de 47 cromosomas, un cromosoma más que el cariotipo de los, bueno, de nosotros los seres humanos. Y bueno, esa sería una pregunta de reflexión que les dejo a ustedes para que lo analicen, lo investiguen y corroboren, ¿sale? Entonces, bueno, es un paréntesis, cierro este paréntesis. ¿Hasta aquí alguna pregunta, dudas, comentarios? Bueno, voy a leer aquí en el chat. Ok, preguntas, comentarios. Ninguna, dice Jared. Ok. Bueno, continuamos entonces. Y bueno, pues estos puntos de control en realidad pues son pues eh, indicadores o pues señal, se puede decir como señalizadores, se me fue la palabra correcta, que indican si o no debe continuar al siguiente proceso y si el proceso que acaba de terminar o está por terminar se llevó a cabo correctamente. Y si no, bueno, pues se tiene la opción de corregirlo o parar la división celular. En el caso de que se pueda reparar, se da el tiempo para la reparación y si no, se procede a el proceso de apoptosis. Y bueno, pues estos son los señalizadores o los reguladores del ciclo celular que ustedes pueden verificar y bueno, aquí no están, aquí está, ok, aquí está. Estos son los puntos de control. Si ustedes quieren saber más a detalle cuáles son, entonces en este recurso se explica qué papel juegan las ciclinas y las sinasas dependientes de ciclinas, que son los reguladores del ciclo celular. ¿Ok? Ahora vamos a relacionar el ciclo celular con el cáncer, ya teniendo en contexto este conocimiento y saber que para que una célula lleve a cabo su proceso de división celular y pase desde la fase G0 hasta la citocinesis, pues hay un cúmulo de proteínas, de reguladores que van pues controlando el proceso o cada uno de los procesos. ¿Ok? Entonces, en este video se explica con más detalle. No es el propósito que ustedes lo analicen, simplemente que sepan que
Este proceso de división celular está debidamente controlado por una compleja interacción de reguladores positivos y negativos del ciclo celular, las cuales son sinasas, dependientes de ciclinas y ciclinas, ¿ok? Bueno, ahora sí, ¿cómo ocurre el cáncer o qué relación guarda el cáncer con el ciclo celular? Bueno, pues sabiendo que el ciclo celular está debidamente controlado por reguladores del ciclo celular, ¿sí? Hay que resaltar que pues las células cancerosas se comportan de manera muy diferente a las células normales. Y esto, bueno, pues es porque las células cancerosas tienen características muy, pues, muy contrastantes con las células normales. Una célula normal para dividirse necesita a fuerza un activador positivo, que son los factores de crecimiento. En condiciones de laboratorio, si nosotros queremos crecer células normales en un medio de cultivo y en un recipiente, necesitamos, además de los nutrientes y condiciones de temperatura adecuados, agregar factor de crecimiento. Si no agregamos factor de crecimiento, las células no se dividen, siendo células normales. Y si sí, se dividen. En cambio, las células cancerosas, estas no, estas puedes agregarle o no factores de crecimiento. Estas se van a dividir siempre y cuando tengan nutrientes y condiciones de temperatura. ¿Sale? Estas señales de las células de cáncer ignoran las señales que deberían de tener su división celular. Es decir, que pues estas ya no le hacen caso a los reguladores o inhibidores del ciclo celular. Y es porque pierden la capacidad de respetarlos o de inhibirse frente a esos reguladores. Entonces, esto hace que las células cancerígenas pues evadan los puntos de control. Por ejemplo, en un ambiente de cultivo, que es una placa o un recipiente, ¿sí? Que es muy diferente al ambiente del cuerpo humano, ¿sí? Bueno, pues las células cancerígenas pierden la inhibición de contacto. ¿Esto qué quiere decir? Una célula normal nunca se va a dividir si va a quedar encima de otra célula o si no hay el espacio suficiente. ¿Vale? Ellos respetan pues el espacio de las demás células. ¿Ok? Por eso nuestros órganos, nuestro organismo, nuestro cuerpo pues tiene forma, tamaño y función. En cambio, las células cancerígenas, esas no les importa eso, se dividen y no importa si tienen que encimarse una sobre la otra, son como paracaidistas, ¿no? Llegan al cerro, montan sus tiendas de campaña y no les importa y hacen su vivienda, ¿no? Por decirlo así, las células cancerígenas son así. Entonces, pierden la inhibición de contacto, ¿sí? La inhibición de contacto es en las células naturales. Si una célula tiene un espacio suficiente y yo me divido y esa célula se ve afectada en su espacio, entonces pues no me divido, ¿no? Me inhibo porque el contacto con mi vecina es muy próximo y no hay espacio para que quepamos 3 células en este espacio. Las células cancerígenas no. Luego, las células normales tienen digamos, un ciclo de envejecimiento y para alcanzarlo, pues se pueden dividir de 40 a 60 veces hasta perder esa capacidad de división, las células normales. Una vez que envejecen, mueren. Y esto es porque hay un desgaste en los extremos de los cromosomas, ¿sí? En los telómeros. Y esto sucede en cada división. Una célula cancerígena no presenta ese desgaste y
pues tiene una inmortalidad replicativa. ¿Esto qué quiere decir? Que, bueno, pues se divide sin tener desgaste en los telómeros porque expresan una enzima llamada telomerasa que repara o invierte el desgaste de los extremos del cromosoma, y esto hace que las células cancerígenas pues no tengan pues este impedimento de dividirse solamente 60 veces y morir. Además, también pueden la capacidad de migrar a otras partes del cuerpo y crecer ahí, promover un crecimiento de nuevos vasos sanguíneos llamado angiogénesis. Eso es como pues crear la tubería necesaria y robar el oxígeno y nutrientes de otras células, ¿sí? Por la creación de vasos sanguíneos. El proceso de migrar y asentarse en otras partes del cuerpo se llama metástasis. Las células cancerosas tampoco experimentan muerte celular programada o apoptosis, mientras las células normales sí lo harían en condiciones donde el ADN está dañado o no hay espacio para dividirse, o cuando no tienen pues la capacidad para regenerar el ADN, ¿sale? Y bueno, pues las células cancerosas pueden experimentar cambios metabólicos que contribuyen a un mayor crecimiento y división celular. Ajustan su metabolismo, ¿sí? Aquí tenemos un esquema donde se ve que una célula normal, si presenta daño irreparable al ADN, se autodestruye por apoptosis, y una célula cancerosa no. Esta se divide y continúa dividiéndose sin importarle que presente daños en el ADN. Bueno, hasta aquí estoy mencionando las características y comparación entre una célula normal y células cancerígenas. Pero para comprender qué le ocurre al ciclo celular cuando se desarrolla el cáncer, es importante saber que para que una célula se convierta en célula cancerígena, debe de haber múltiples mecanismos que fallan antes de que esta célula alcance la capacidad de formar tumores, tener metástasis y producir células anómalas que tienen un ADN muy dañado y que no paran de dividirse. Hay un ejemplo hipotético donde se describe cómo una célula podría perder cómo una célula normal puede llegar a convertirse en célula cancerígena. Y esto ocurre hipotéticamente cuando una célula pierde en un primer momento la actividad de un inhibidor del ciclo celular. Si recordamos los puntos de control, ¿sí? Van a tener inhibidores que si detectan si hay daños en el ADN, pues va a inhibir a la célula para que se divida. Ahora imagínense que se pierde ese inhibidor y la célula presenta daños en el ADN, y como no está ese inhibidor, pues entonces pasa a la siguiente etapa con el ADN dañado. Bueno, ese es un primer momento. Pero también esto puede ocurrir en un segundo momento, ¿sí? En que esta célula se divide y puede ser que se divida y no ocurra nada más, pero en un siguiente en una división o divisiones más adelante, puede ser que una mutación ocurra específicamente en el gen de un regulador positivo, sobreactivándolo, ¿sí? Una proteína que en lugar de regular la división celular, la estimula. Es como si ustedes le dieran una mordida al de tránsito para que los deje pasar aunque el semáforo esté en rojo. Algo así funciona esto. Entonces, ¿qué va a pasar?
esta célula va a tener una capacidad de división más rápida que una célula normal. Y hasta aquí podríamos decir que la célula puede ser que no sea una célula cancerígena, porque aunque ya se divide de manera más rápida, evade algunos puntos de control, todavía no tiene la capacidad para hacer metástasis y crear sus vasos sanguíneos y robar nutrientes. ¿Alguna vez han escuchado de un conocido, familiar, etcétera, donde pues se les han detectado alguna masa en su cuerpo y bueno, pues van al médico, le hacen una biopsia y determinan que es un tumor benigno? Entonces con una cirugía pues se lo retiran y la persona pues no presenta mayor riesgo. Bueno, hasta este momento podríamos decir que es el, digamos, la etapa en donde estas células pues ya han tenido cambios en su ADN y aún no se vuelven células cancerígenas, ¿no? Por eso también es importante que si ustedes detectan algún bulto en alguna parte de su cuerpo, pues verifiquen que no sea un bulto de grasa y si es un tumor, pues que sea detectado a tiempo, pues garantiza que pueda ser retirado o tratado. El cáncer en etapas tempranas puede ser tratado y revertido, ¿sí? O reversible, ¿no? Bueno, continuando con este ejemplo hipotético de cómo se lleva a cabo el origen de las células cancerígenas, pues estas células ya presentan daños en su ADN y van a continuar dividiéndose con más rapidez y esto pues va a generar que al dividirse más rápido y tener menor control de esta división, puede ser que acumulen otra tercera mutación que inactiva un factor de estabilidad del genoma, es decir, que mantiene íntegro lo más que se puede el ADN y esto le abre la puerta a que la célula empiece a dividirse más rápidamente, el ADN esté pues menos estable y esto sea como un imán para que otras mutaciones se acumulen rápidamente y en algún momento esa célula empezará a tener capacidad de hacer metástasis, de robar nutrientes por crear vasos sanguíneos y volverse una célula cancerosa. Y esto, bueno, pues se va a notar porque va a invadir tejidos, órganos y van a crear masas amorfas que posteriormente ya migraron a otras partes del cuerpo. ¿Y qué pasa con el ciclo celular? Bueno, pues que la fase G0 queda pues ya descartada para esa célula cancerígena. Nunca va a volver a entrar en fase de reposo, fase G0. Además, en la fase G1, pues va a tener, pues, un poco control del tamaño, la cantidad de nutrientes, ¿sí? Ya no le va a importar eso a la célula porque pues se lo puede robar de otro lugar a donde llegue a sentarse por medio de la creación de vasos sanguíneos. El ADN, la integridad del ADN, pues, no le va a importar que tenga daños, que ya no sea una copia fiel, ¿sí? Entonces, ¿qué va a pasar con la fase S y la fase G2? Pues va a estar alterada, va a estar modificada, ¿sí? Y así, en las siguientes etapas también va a ocurrir eso. Y bueno, pues como ven, el cáncer altera las etapas del ciclo celular, modificando pues los procesos que ocurren ahí. Y esto, de manera general, pues es la consecuencia del origen del cáncer en el ciclo celular. Que bueno, ustedes ya teniendo conocimientos de los procesos que ocurren en cada una de las etapas del ciclo y los cambios que presenta la célula, ya pueden dar una explicación más detallada de qué le ocurre al ciclo celular cuando se produce o se origina un cáncer, cómo quedan las etapas del ciclo celular modificadas o alteradas. Esa es la respuesta a su conclusión de la actividad integradora 3. Y bueno, como ven,
el ciclo celular pues es una función importante y vital que está debidamente controlada, pero que por errores acumulados pueden llevar a el surgimiento del cáncer. Y bueno, pues todo esto tiene una importancia médica. ¿Ok? ¿Preguntas, dudas sobre esto? Preguntas, dudas, comentarios, ¿qué les pareció? ¿Ok? Acuérdense que los puntos por estar en la sesión no es porque estén presentes, saluden o mencionen su nombre, sino por participar, y la participación es comentar, compartir, debatir una idea, ¿sí? Entonces, bueno, por eso cuando yo les pregunto algo, pues espera que participen ustedes, ¿sale? Ok, bueno, Ángel menciona, me pareció interesante, pero por ahora no tengo dudas. Bueno, ¿qué te pareció interesante? ¿Qué aprendiste? Este, eso hay que comentarlo, ¿ok? Muy bien, bueno. Entonces, bueno, siguiendo el orden, ya reafirmamos conceptos clave. Ahora, brevemente, vamos a defender una postura crítica. Acuérdense que en la actividad integradora 4, en la conclusión, en el inciso F, se les pide que ustedes fijen una postura crítica respecto a las implicaciones del avance en la investigación sobre, bueno, investigación básica y aplicada sobre las mutaciones, etc. Bueno, ayer les comentaba que fijar una postura crítica no es describir cuáles son las implicaciones del avance en el desarrollo de la ciencia o en el estudio de estas mutaciones, sino fijar una postura es fijar del tema una opinión y defenderla con argumentos. Aquí les voy a poner un ejemplo. El síndrome de Wilson es una alteración genética que las personas que lo padecen pues tienen una anomalía. No pueden metabolizar el cobre y esas personas, si no llevan a cabo un tratamiento médico, por medio de medicamentos que solamente se producen en pequeñas cantidades y se les denomina medicamentos huérfanos, porque es rara o es muy poca la población que padece este síndrome y las grandes farmacéuticas no las producen en masa porque pues el mercado es muy poco. Entonces, solamente un par de farmacéuticas que lo producen, pues no le ven algo redituable económicamente. Pero para las personas que padecen esta alteración genética o este síndrome, es vital porque de ello depende su vida. Mueren intoxicados por cobre si no llevan o si no tienen acceso a un tratamiento farmacológico. Entonces aquí les estoy compartiendo en esta presentación diferentes modelos en animales en donde se reproduce de manera genética algunos síntomas de esta enfermedad, la enfermedad de Wilson. En el humano, uno de los síntomas es que esta enfermedad daña pues los nervios, ¿no? Es una enfermedad neurológica por acumulación de cobre, estrés oxidativo. Eso quiere decir que las células del cuerpo y sobre todo del hígado presentan pues daño por compuestos altamente oxidantes. ¿Ustedes conocen el agua oxigenada? ¿Para qué se utiliza? Bueno, antes, ahorita ya no he visto, se utilizaba para pues cicatrizar heridas o más bien para cauterizar, porque lo que hacen es que oxidan los tejidos y cicatrizan las heridas. Es quemante, por decirlo así, quema, ¿no? Bueno, imagínense que el agua oxigenada se esté produciendo en el interior de nuestros tejidos, el hígado,
¿qué le está pasando a nuestro hígado? Pues se va deteriorando por esta agua oxigenada. Eso es un ejemplo así muy sencillo, muy general de estrés oxidativo, ¿sí? Hay otros daños, ¿no? Para los investigadores, para comprender la sintomatología de esta enfermedad en los humanos, pues no necesariamente agarran y abren un humano para estudiarlo. A lo mejor sí una persona que murió con esa alteración, se les hace un estudio, pero ya post-mortem, ¿no? Una biopsia, se me fue ahorita el nombre, cuando estudian los cuerpos para entender la enfermedad y conocerla. Eso es ciencia básica. Pero también, gracias al desarrollo de la biotecnología, se puede crear de manera genética líneas de animales experimentales, ya sea ratones, ratas, conejos, monos, perros, cerdos, etcétera, alterados genéticamente o modificados genéticamente. Se les inserta algunos genes o se les daña algunos genes para que presenten algunos síntomas de esta enfermedad y poder estudiar en ellos, pues, y entender la enfermedad, posteriormente crear o desarrollar tratamientos para corregir o controlar estos síntomas. Ahora, la pregunta aquí es, una de las implicaciones de seguir investigando de manera básica o aplicada sobre esta alteración del síndrome de Wilson implica el uso de animales experimentales que ya están diseñados con esta alteración, es decir, que ya vienen defectuosos. Nosotros los diseñamos para estudiarlos. Esto implica, en cuestiones éticas, un mal uso de los organismos vivos, un sacrificio. ¿Es necesario o no es necesario? Podría yo describirle las implicaciones, pero ese no es el propósito. El propósito es fijar una postura crítica respecto a las implicaciones de seguir desarrollando investigación básica y aplicada sobre estas alteraciones. Entonces, conociendo cuáles son las implicaciones, hay que fijar una postura. Mi postura es que yo estoy a favor de que, pues sí, es lamentable que tengamos que utilizar modelos de animales, ratones, vacas, borregos, chivos, simios, etcétera, para reproducir en ellos la enfermedad que se pretende curar o desarrollar tratamientos para mejorar la calidad de vida de las personas que padecen esta alteración. Sí es lamentable para los animales, ¿sí? Esto implica pues utilizarlos, dañarlos y desecharlos, pero la justificación o el argumento es que pues gracias a estos modelos animales se ha podido desarrollar muchísimas tratamientos, muchísimos medicamentos que han ayudado a que personas que nacen o que presentan enfermedades que les pueden mermar la calidad de vida puedan tener esperanza de vida o una mejor calidad de vida. Ejemplo de ellos es cuando desde Luis Pasteur, que descubrió las vacunas y logró pues erradicar la rabia, o las vacunas que nosotros recibimos en nuestra niñez, nuestro esquema de vacunas que nos garantizan que pues no padezcamos enfermedades que pueden poner en riesgo nuestra vida. Todas estas se desarrollaron en un principio con modelos animales o utilizando animales que sirvieron de sacrificio para el bien común de la humanidad. Entonces, mi postura crítica es que yo sí apoyo que el avance en la investigación básica y aplicada, aunque implica el sacrificio y el uso de animales como modelos experimentales, pues garantizan, y yo estoy a favor porque garantizan
que se puedan desarrollar tratamientos o cura para enfermedades que aquejan a la humanidad. Y mis argumentos podría poner varios ejemplos. Entonces, como ven, eso es lo que se les pide que desarrollen, como fijar una postura crítica respecto a las implicaciones sociales y bioéticas de seguir desarrollando investigación básica y aplicada sobre las alteraciones genéticas, etcétera. ¿Sale? Entonces, ese es un ejemplo, ¿no? De fijar una postura crítica. No es describir cuáles son las implicaciones sociales y bioéticas, no. Fijar tu postura respecto a esas implicaciones. ¿Queda claro? Ok, bueno, por aquí hay comentarios. Ok, interesante. Jared, es decir, ¿por qué aportas o no aportas a una opinión? A veces es difícil hacerlo sin investigar la información necesaria de varias fuentes. Bueno, por ahí me perdí un poquito el contexto de esta respuesta, pero bueno, lo relevante es que sí, bueno, y coincido, ¿no? Investigar en más de una fuente para tener mayor contexto, mayor información sobre un tema, ¿ok? Jared dice clarito, Hanna también. Bueno, ese es el ejercicio, eso es lo que se les pide realizar, ¿no? Y esto les va a servir en la siguiente unidad, en la unidad 3, cuando hagan su ensayo argumentativo, la actividad integradora 6, porque ahí ya van a ustedes fijar una postura crítica respecto a un tema y defender esa postura y elaborar argumentos que inviten al lector de su ensayo a fijar una postura respecto al tema. ¿Sale? Entonces, desde aquí empezamos a partir en este aspecto que es relevante. Defender una postura sobre un tema con argumentos y de manera crítica e informada. ¿Sale? Bueno, pues como conclusión de esta sesión, el ciclo celular pues es muy importante, consta de varias etapas, las cuales ya sabemos cuáles son, pero que además están altamente reguladas por puntos de control, por reguladores positivos, reguladores negativos, que cuando estos se dañan o se alteran, da pie a que las células modifiquen su ciclo celular, las etapas G0, G1, S, fase M, se vean modificadas y alteradas en su función, y esto propicia que las células cancerígenas se reproduzcan de manera excesiva, formen tumores, no respeten las señales de paro, ¿sí? No se inhiban por contacto, abusen de los nutrientes de otros tejidos, ¿sí? Los roben, ¿sí? Y pues almacenen en su ADN daños que no son reparables, pero que tampoco les impide no dividirse, ¿ok? Y bueno, si ustedes esto lo relacionan con las etapas y procesos del ciclo celular, van a poder dar una buena explicación sobre qué le ocurre al ciclo celular cuando se origina un cáncer. ¿Ok? Bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Agradezco de antemano su participación, su presencia y acompañamiento en esta sesión. Espero que esto que les acabo de compartir refuerce sus conocimientos sobre el tema del ciclo celular. ¿Algo que quieran agregar o todo bien, claro, hasta ahorita? Si es así, pues para dar por finalizada la sesión del día de hoy y posteriormente compartirles la grabación del video. Ok, bueno, todo perfecto, dice Jared. Perfecto, muy bien. Bueno, pues gracias a ustedes, que tengan una excelente tarde y ánimo, no bajen la guardia. Nos vemos la siguiente semana, pero en plataforma nos estamos comunicando durante estos días. Gracias a ustedes, excelente tarde, noche y hasta pronto.